Ahí salió el aviso. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Marisol. No, Bueno, entonces, esta es la imagen del aula virtual que vamos a estar usando este cuatrimestre. ¿Qué tiene de interesante? Nada. Las cosas que hemos hablado, que están acá, la presentación, cómo va a ser el trabajo, los objetivos generales de la materia, que yo creo que los vamos a tener que volver a revisar ahora, creo, y el tema de evaluación y regularidad. Asistir al 80% de las actividades propuestas dentro del horario obligatorio y cumplir con los requisitos en la cursada. ¿Cuáles son los requisitos en la cursada? Porque eso está en otra parte. Los requisitos de la cursada están acá. ¿Qué dice? El proyecto se desarrollará con un 30% en modalidad virtual. El dictado se organiza en 5 bloques de 3 semanas. Estamos en el primer bloque. El primer bloque de 3 semanas teníamos 2 presenciales y una virtual. Por la lluvia lo hemos pasado el virtual para esta semana. Es decir, la semana que viene nos encontramos físicamente en el esencial. aula. ¿Mm? Entonces, en cada bloque de tiempo de trabajo se distribuyen 2 semanas seguidas de un encuentro, 2 semanas seguidas, un encuentro presencial en la facultad y una tercera de modo virtual. Acá dice asincrónico, pero iremos viendo lo que sea. Si esta vez hemos hecho sincrónico, cuando empecemos a hacer trabajo de campo o producciones, es probable que ustedes tengan tiempo de trabajo en la semana y no tengamos encuentros, ¿sí? Eso es algo que siempre lo hemos hecho en los créditos, en los proyectos, solemos trabajar así, de que les damos tiempo para el trabajo que tienen que ir desarrollando ustedes. Este proyecto uno, bueno, eh, articula trabajos teórico-prácticos en una sesión taller, estamos tratando de trabajar en línea de taller, vamos a reconocer diversidad de contextos y situaciones prácticas en torno a la evaluación de aprendizaje y las tecnologías inteligentes. Que más allá de la inteligencia artificial de ChatGPT, existen muchas tecnologías inteligentes y eso es lo que vamos a ir estudiando y conociendo. Y la idea es aproximarse después a visitar escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires y, si fuera posible, escuelas del segundo cordón del conurbano. Pero eso vamos a ver cómo son nuestras redes, nuestros contactos. Para mí lo importante no es tanto esta separación entre Buenos Aires, capital, y conurbano, sino cómo llegamos a esas escuelas y qué posibilidad de diálogo tenemos con profesores y estudiantes de cada una de estas escuelas. Por eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir investigando, vamos a ir haciendo redes hasta que digamos y definamos cuál va a ser nuestro campo donde vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pautas de observación, vamos a hacer entrevistas, vamos a construir esos instrumentos y vamos a aplicarlos. Eso no va a terminar esta vez en un informe escrito, extenso, como hemos hecho muchas otras veces, sino que va a terminar en un breve informe, porque lo importante y el énfasis que vamos a hacer es en construir piezas comunicacionales donde pongamos en conjunto, pongamos en común aquellas cuestiones que más nos importaría compartir con docentes y estudiantes de nivel medio respecto a este tema. Entonces, el objetivo es ir a construir piezas comunicacionales. El chiste y mi expectativa es que nosotros podamos utilizar algunas tecnologías inteligentes que nos ayuden a construir esas piezas comunicacionales, ¿sí? Entonces, tenemos todo un tema de construir contenido, es decir, de pensar el contenido, de profundizar en los contenidos que estamos trabajando. Hay marcos teóricos que vamos a ir abordando y a partir de eso también vamos a ir pensando cómo abordar nuestro trabajo de campo y cómo hacer esas producciones finales. Sin grandes expectativas, la idea es hacer cuestiones muy sencillas, más en línea de redes, de reel de Instagram o cosas por el estilo, pero ya vamos a ir viendo porque vamos a tener que ir decidiendo dónde nos sentimos cómodos, con qué tecnologías podemos trabajar, todo eso. Entonces,
Esto es fundamentalmente la presentación de la materia. Listo, ya repito cosas que ya dije a los otros, pero para los nuevos vale la pena comentarlo. Y les muestro que acá tenemos, acá arriba, tenemos un área de comunicación, de noticias, preguntas, todo eso es mail. Entonces, de vez en cuando prestenle atención al mail, porque en general vamos a usar el WhatsApp o reforzar con el WhatsApp, pero si ustedes quieren también podemos usar este espacio. Este es el que más me interesa. Reseña de clases. ¿Por qué me interesa? Bueno, acá están los ejes de la materia, ¿sí? Los grandes problemas educativos en los que interviene la evaluación de los estudiantes, una aproximación a la inteligencia artificial para comprender sus principales usos y posibilidades, y un tercer eje que es dialogar y conocer qué está pasando en las escuelas. ¿Está? Estos son los tres grandes ejes del taller, o del crédito, o del proyecto, no sé. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo acá? Esto se escribió después de la primera clase. Tuvimos la clase y lo que va a hacer, va a estar a cargo de Marisol, y Marisol va a ir trabajando con ustedes, porque nos vamos a ir turnando de quién hace el resumen de la clase. Esto es un mínimo registro que vamos a ir guardando clase por clase. Entonces, más allá de que esta vez quede grabado, la idea es que para la clase que viene, alguien, yo creo que esta vez le toca a Marisol, haga un brevísimo resumen de qué se hizo. Nos presentamos, esto es lo que hicimos el jueves pasado, nos presentamos a través de una dinámica de grupos, a través de un juego. A partir de allí planteamos la pregunta sobre qué diferencias hay entre la comunicación asincrónica por videoconferencia y una clase presencial. A partir de allí hablamos de la teoría de la comunicación humana de Palo Alto, comunicación verbal y no verbal. Presentamos el espacio del proyecto 1 créditos y cuáles son sus objetivos y temas que vamos a estar trabajando, que ahora me he repetido un poco. Comenzamos a hablar de evaluación, que es cuáles son diferentes tipos de evaluación. Diseñamos un instrumento de evaluación diagnóstica para nuestro curso utilizando inteligencia artificial, el ChatGPT, y analizamos la experiencia. Finalmente, bueno, leímos el artículo OpenAI cierra su detector, que está más abajo, lo dejamos acá para el que lo quiere releer o quiere compartirlo con alguien. Y comenzamos a hablar de los sesgos de la inteligencia artificial. Cerramos el encuentro viendo una charla TED, que está acá. Caramba, no está acá. No está el enlace. No sé qué pasó con esta. Ah, sí, acá está el enlace. Viendo una charla TED dada por un investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, que también enlazamos abajo, que explica el desarrollo de un sistema médico inteligente para diagnósticos en neurología. Quedaron como tareas, y ahora vamos a retomar las tareas, lo que no se hizo lo vamos a hacer ahora. Ver en nuestra vida cotidiana cómo opera la comunicación no verbal y buscar informes de encuestas de opinión que hablen de inteligencia artificial y educación. Entonces, acá vamos a ir guardando clase por clase, más o menos lo que vimos, los materiales que trabajamos, vamos a tratar de que queden guardados acá y que disponibles para revisarlos, para verlos de nuevo, como quieran, o que el que falta lo pueda ver. Y además vamos a ir haciendo un relato, un registro de toda la experiencia. Es decir, vamos a terminar el cuatrimestre y al terminar el cuatrimestre vamos a poder ver todo lo que fuimos haciendo, charlando, etcétera. Y eso nos sirve como para reconstruir la experiencia, repensarla desde otros puntos de vista, y también para repensar si este taller o este espacio lo reelaboramos para el año que viene, cómo encarar una reelaboración para el año que viene. Bueno, después las pestañas clásicas, materiales y bibliografía. Acá está los materiales que vamos a estar trabajando en estos días. No necesariamente van en un orden preestablecido. Tenemos distintos videos y materiales para ir viendo. Hay mucho material. Vamos a tratar de verlo bastante juntos para poder discutirlo y charlarlo. Y finalmente, trabajos prácticos que todavía no tenemos ninguno anotado acá, pero acá van a empezar a tener que hacer entregas, ¿sí? De lo más diversas. Vamos a empezar por relatos de experiencias personales, vamos a hacer búsquedas con inteligencia artificial, bueno, nada.
Vamos a ir haciendo distintas prácticas que quedarán ahí. Lo que pasa es que estas actividades son asincrónicas, ¿sí? Entonces, cuando haya actividades asincrónicas, las van a encontrar acá, las consignas escritas. Bueno, hasta aquí vamos entonces mostrándoles nuestro espacio de trabajo, es como nuestro espacio compartido, el aula virtual. Eh, esta idea de ir con el registro clase a clase, que el que faltó le puede ayudar, o el que no se acuerda, la revisa y en 2 segundos sabe, se pone en órbita inmediatamente. Eh, Así que bueno, espero que eso nos sea útil a todos. Y vamos a arrancar ahora retomando el ejercicio que hicimos. Es decir, retomando los temas que trabajamos la otra vez. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerles. ¿Alguien prestó atención, alguien de los que se quedó maquinando con nuestra experiencia inicial, ¿sí? Sobre la enseñanza, no las enseñanzas de la comunicación humana en las investigaciones de Palo Alto? ¿Alguien observó el tema de lo que sucede en el diálogo de dos personas en vivo respecto al movimiento de brazos y manos? ¿Alguien lo observó? Nadie. Eh, Yo no estuve en el encuentro y no, ahí está. Y particularmente no hice esa tarea porque, bueno, me sumé, eh, o sea, arranqué medio tarde con el proyecto, ahora ya estoy acá. Eh, pero sí puedo comentar que, bueno, no hace mucho estuve muy atento justamente a este tema de casualidad y lo que hice una vez, estaba afuera de una estación de servicio y miraba cómo hablaba la gente. Adentro había un grupo de tres hombres hablando y eran súper expresivos y me quedé como un montón de tiempo mirando cómo hablaban y bueno, nada, la cantidad de señas que hacían con las manos. Bueno, yo particularmente estudio lengua de señas, ah, no para ser intérprete, pero sí la estudio como lengua, digamos, así como una cuestión más recreativa. Eh, y bueno, como que estoy muy atento cuando las personas que hablan lenguas orales se expresan mucho con el cuerpo. Porque digo, cuánto de señas hay en ese propio lenguaje oral. sí, mira, los primeros que salieron con este tema y que lo instalaron fueron de la escuela de Palo Alto, que los comentamos la otra vez. Hay un PowerPoint por ahí con algunas cositas del Sí, tema, sí, pero voy a mirarlo toda la bibliografía, sí, lo pero interesante, ¿sabes qué es? Es que cuando pensamos en la comunicación humana, hay un axioma de Václavic, que es uno de los principales teóricos de ese grupo, que dice que cuando estás en vivo, cuando estás en presencia del otro, es imposible no comunicar, porque comunicas con la gestualidad, con la posición del cuerpo, con los movimientos, y tu sola presencia implica que estás enviando señales a los otros, que las pueden leer o no, pero estás comunicando. Eh, y tiene que ver con esto que te llamaba la atención. Yo recuerdo haber visto una reunión de sordos, la primera vez que lo vi en mi vida, y todavía me acuerdo, porque era un griterío de gestos. Estaban en un bar, eran como 6 o 7, era un griterío de gestos, no sé cómo explicarlo, porque me impactó tanto. Este, por supuesto en silencio. Porque ponen mucho énfasis cuando hacen cada gesto. Por Bueno, eso pero además parece que imagínate, gritaran. 6, 7 discutiendo, conversando entre todos, era llamativa la situación. sí, es Eh, demasiado expresiva. Digamos, nosotros y nosotras también nos expresamos un montón cuando hablamos, eh, en señas que hacemos con movimientos del cuerpo, sí, expresiones que hacemos con el rostro, con determinados tonos que usamos
para entonar determinada palabra, con todas esas cosas estamos comunicando, y son expresiones, pero sí, la lengua de señas en particular es muy expresiva, gestualmente incluso. No sé cómo explicarlo, es muy expresiva. Sí. Bueno, toda la investigación que nació allá, yo les diría esto es década de los fines de los 50, 60, ¿sí? Hace fácil 70 años que empezó toda esa línea de investigación y se fue desarrollando, es un insumo, uno de los tantos insumos que tiene la robótica que figura androides. ¿Sí? Los androides imitan comportamientos humanos que están basados en investigación sobre la comunicación humana. Eh, Nosotros pensamos siempre en la informática, ¿sí? Pero no es solo la informática. La inteligencia artificial se ha podido desarrollar gracias al estudio del lenguaje humano. Entonces, justo Clara me decía, bueno, hay otra colega que les pueda venir a visitar, que trabaja en el Instituto de Lingüística y no sé qué, de ahí de Juan, que está trabajando con investigación en lenguaje natural, en procesamiento del lenguaje natural en computadoras y basado en estudios lingüísticos. Entonces vamos a tratar de invitarla también a esta otra profe para charlar después de procesamiento del lenguaje natural. Es un mundo impresionante, nos vamos acercando, vamos a ir aprendiendo de a poco. A medida que nos van resonando estas cuestiones, vamos a ir profundizándolas, ¿sí? No se desesperen porque estamos en la misma todos, tratando de entender un mundo que venía desarrollándose y que no lo estábamos mirando, y lo descubrimos cuando ya está presente, ya está listo, ya es masivo, ya es de uso socialmente útil y aceptado. Entonces, bueno, se nos escaparon algunos años de investigaciones al respecto y ahora vamos a mirar porque de repente nos cambia todo el panorama futuro. Eh, a la humanidad, ¿sí? A la humanidad le cambia el futuro. Entonces, son temas interesantísimos para ir viendo con calma. Entonces, hicimos un ejercicio, después de todo esto les contaba que hicimos un ejercicio de evaluación diagnóstica. ¿Alguien tiene a mano las preguntas? Porque eso lo circulamos por el chat, podemos circularlo de nuevo. Les digo lo que quisiera que hagamos en esta próxima horita, hasta que se sume nuestra otra invitada. Nuestra invitada. Quisiera que revisemos y leamos rápidamente ese multiple choice. Ahora ¿Vos lo habías reenviado, Flor? ¿Lo tendrás? Porque yo eso me olvidé de buscarlo. Releamos ese diagnóstico, esa prueba diagnóstica, porque quisiera que entre todos empecemos a pensar si ese instrumento diagnóstico realmente nos sirve para, para diseñar o repensar nuestro curso. ¿Sí? A ver, hicimos un ejercicio en serio, porque tratábamos de ver que nos diga ChatGPT unas preguntas que nos podrían permitir ver en qué estado de conocimiento estábamos nosotros sobre el tema. Y la pregunta que hago yo ahora es si los resultados de ese cuestionario sirven para diseñar el trabajo de enseñanza y de aprendizaje que debemos hacer juntos en esta cursada. ¿Está? ¿Se entiende, no? Entonces, para eso, leamos de nuevo el instrumento que nos hizo ChatGPT y que contestamos juntos. Ah, genial. Te mandé acceso. Bueno, lo abro y lo compartimos de nuevo, ¿sí? Bien, está también, pueden acceder desde el grupo de WhatsApp. Lo pego de nuevo también en el grupo para los que no estaban. Ah, genial. Entonces déjame que lo saco. ¿Y lo pusiste acá en el chat? Sí, en el Zoom. Bien.
Entonces vuelvo a compartir. Eh, con calma. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Entonces nosotros armamos lo que se llama un prompt, una entrada para el ChatGPT. Elena, una consulta. ¿Vos has usado el ChatGPT? No, no te escuchamos. Tenés que abrir el micrófono. Si había utilizado, ¿qué me habías preguntado? Discúlpame. Si has usado el ChatGPT, el ChatGPT. Lo usé, pero así por diversión, por entretenimiento, no por Bueno, usar. está No, no bien. usarlo. No, está bien, pero Voy a ser sabemos, muy sincera, no lo usé, digamos, sí, meterme, entretenerme, la novedad, pero no meterme. no, pero sabés de qué estamos hablando. Y Agustín, ¿vos también? Agustín, ¿has usado el ChatGPT? Perdón, no encontraba el botón del micrófono. Está Sí, como sí, ya. lo uso normalmente para muchas cosas de la facultad o para cuando tengo que, no sé, sacarme dudas de algunas cuestiones que yo puedo después, con mi criterio, verificarlo, lo uso. Claro, sí, ese es el tema. Está bien, verificarlo siempre porque es un peligro. Mm. Bueno, fantástico. Entonces, nosotros, entre los que estábamos el otro día, había varios que no lo habían usado nunca. Entonces, construimos juntos un prompt, que es la pregunta, que quedó así. Hola, diseña un instrumento de 12 preguntas de selección múltiple para evaluar los saberes previos acerca de la inteligencia artificial de alumnos universitarios de una carrera de ciencias de la educación a fin de seleccionar y jerarquizar los contenidos de enseñanza de un taller sobre inteligencia artificial y educación. Eso dijimos y esto respondió. Por supuesto, aquí tienes un instrumento de 12 preguntas de selección múltiple para evaluar los saberes previos acerca de la inteligencia artificial de alumnos universitarios de una carrera de ciencias de educación. Estas preguntas te ayudarán a seleccionar y jerarquizar los contenidos de enseñanza. ¿Ok? Eso me contesta, que me van a ayudar a seleccionar y jerarquizar los contenidos de enseñanza para el taller. Entonces la pregunta es, ¿este instrumento y sus respuestas me permiten jerarquizar los contenidos de enseñanza para desarrollar el taller? A ver, ¿cuáles eran las preguntas? ¿Qué es la inteligencia artificial? Un nuevo tipo de robot, la simulación de procesos mentales humanos por parte de una máquina, un juego de video popular, una forma avanzada de programación. Con el tema de respuestas múltiples, uno rápidamente, de opciones múltiples, rápidamente puede identificar por descarte, más o menos, y llegar a las respuestas verdaderas. Eso nos pasó, ¿sí? Porque todas fuimos respondiendo más o menos fácil. ¿Cuál de las siguientes tareas se relaciona con la inteligencia artificial? Enviar correos, clasificar imágenes, tomar fotografías, reproducir música. Era clasificar, que es una actividad cognitiva, ¿no? Porque esto es mecánico, enviar correos, tomar fotografías, es mecánico entre comillas, ¿sí? Y reproducir también, son acciones que no requieren una acción cognitiva. Sí, un procedimiento, pero no una acción cognitiva. ¿Cuál es un ejemplo de algoritmo de aprendizaje automático? Una hoja de Excel, motor de búsqueda, calculadora, reloj. De todos estos pensamos, y era correcto, motor de búsqueda, porque establece relaciones para poder llegar a encontrar algo lo más parecido a lo que has preguntado. ¿En qué se diferencia la inteligencia débil de la fuerte? Esta nos costó a todos, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Un modelo de educación en línea, educación en línea no es, porque eso vendría a ser educación a distancia. Un método en que un algoritmo se entrena con ejemplos,
un proceso para reparar computadoras, una técnica de jardinería, digamos, es obvio que no es ni para reparar ni nada, ni es esto, pero por descarte, es un método en que el algoritmo se entrena con ejemplos etiquetados. ¿Qué significa eso? No sabemos, pero todos le pegamos. Mm. ¿Cuál es una preocupación ética común en relación con la inteligencia? Bueno, falta de recursos no es un problema ético, riesgo de volverse obsoleta no es un problema ético, desempleo debido a la automatización podría ser, costos de desarrollo excesivo no es un problema ético, así que el problema ético es este. De nuevo lo hicimos por descarte todo, ¿sí? Era lo más. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? Un método en que un algoritmo se entrena con ejemplos etiquetados. Un enfoque de enseñanza tradicional. Un proceso, bueno, sigo. Voy a leer nada más que las preguntas. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? ¿Cómo se relaciona la inteligencia con la educación? La inteligencia artificial con la educación. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en educación? Eh, y esta es la más grosa, ¿sí? Escribir libros de texto. ¿Qué es un chatbot en el contexto de la inteligencia artificial y la educación? Un robot que da clases, bueno, una serie de alternativas. ¿Cuál es el término que se refiere a la capacidad de las máquinas para mejorar su rendimiento a medida que se expone a más datos? ¿Cuál es el término que se refiere a la capacidad de las máquinas para mejorar su rendimiento? Inteligencia colectiva, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje profundo, aprendizaje autónomo. Aparentemente era aprendizaje profundo. Aparentemente, ya ni me acuerdo. ¿Qué se entiende por sesgo? Una característica deseable, la capacidad de las máquinas para tomar decisiones éticas, la influencia de prejuicios y desigualdades en los resultados de la inteligencia, la velocidad a la que la inteligencia puede procesar datos. Esto es lo que significa sesgo. Bueno, entre todos armamos las respuestas y después le preguntamos cuál era la guía de respuestas correctas y nos dio las respuestas correctas. Ahora, digo yo, voy a dejar de compartir. Estas preguntas, ¿sí? Y nuestras respectivas respuestas ¿serían suficientes para diseñar el taller sobre inteligencia artificial en educación? ¿Quieren que lo discutamos? ¿Quieren que pensemos seriamente en grupos de a dos o de a tres? Tomarnos 10 minutos para pensar seriamente el tema, o no hace falta que nos reunamos en grupos y lo discutimos acá y cada uno va comentando, como quiera. Yo a veces prefiero que haya subgrupos porque es más rica la charla, ¿ah? Bueno, ¿Alguna objeción a los subgrupos? no. Todos se suman sin problema. Entonces nos damos 10 minutitos para que, para que piensen si eso es suficiente para diseñar el curso. Porque si eso es suficiente para diseñar el curso, son las cosas que tenemos que enseñar y se nos acabó la materia, digamos. Aunque la materia tiene otros objetivos. Entonces, bueno, ahí empiecen a ver y a mirar y a pensar qué cosas están quedando afuera. Me encanta porque nunca me acuerdo dónde está. De tener la sala para pequeños grupos. Crear, ¿cuántos somos? Nos dividimos todos. Flor, Marisol, también vamos, ¿sí? Ok, Bueno, listo. 3, perfecto. 6, 9, 12 somos, ok. 12 dividido 3, 4. Bárbaro. Automáticamente. Así que ahí va.
Naila, ¿todo bien?